A la hora de comprar una PC gamer nos surgen muchísimas dudas, entre ellas el tema de la compatibilidad. ¿Cómo sé si los componentes que elegí para mi PC son compatibles? Hoy te voy a enseñar cómo verificar la compatibilidad de los componentes de tu futura PC, ya que a veces parece que puede ser muy complicado cuando en realidad es más fácil de lo que parece. No los entretengo más y empezamos con el video. Calculo que ya conocés los componentes de una PC, y si no te los recuerdo: procesador, motherboard, tarjeta gráfica en caso de que tu procesador no tenga gráficos integrados o no los uses, memoria RAM, unidades de almacenamiento, o sea discos rígidos y unidades de estado sólido, gabinete, fuente de alimentación y refrigeración por aire o por agua. Si no sabes qué hacen exactamente cada uno de estos componentes, te invito a ver mi video en el que explico de forma resumida qué hace cada componente de una PC gamer y mi otro video en el que explico cómo elegir los componentes de una PC. Ahora sí, volvamos a la pregunta principal: ¿cómo sé si los componentes de una PC son compatibles? Primero quiero dejar en claro una cosa: lo que hay que lograr en una PC es que los componentes sean compatibles con la fuente de poder, o sea que la fuente de poder tenga los cables necesarios para alimentarlos, y que sean compatibles con la motherboard, o sea, mientras sea compatible con la fuente de poder y con la motherboard alcanza, ya puedes usarlo en tu PC, salvo excepciones en su mayoría físicas o dimensionales, o sea un problema de tamaños y espacios. Por ejemplo, un disipador que es perfectamente compatible con la motherboard no necesita de la fuente, pero no es compatible con tus memorias RAM porque son muy altas y el disipador choca con ellas. O un SSD con un disipador muy alto que es perfectamente compatible con tu motherboard, no necesita conectarse a la fuente, pero su disipador choca con tu placa de video por su alto disipador y porque está justo debajo del slot PCI Express, entonces no puedes usarlos al mismo tiempo. Pero como te digo, son casos muy específicos. Un procesador es casi imposible que no sea compatible con un SSD es casi imposible que no sea compatible con una memoria RAM es casi imposible que no sea compatible con una tarjeta gráfica. Si ocurre esto, probablemente se deba a alguna falla en los productos, que es muy poco probable, o puede ocurrir si combinas componentes muy recientes con componentes muy antiguos, así que sí, realmente es más fácil de lo que crees. Tenemos dos principales métodos para ver si los componentes de nuestra PC son compatibles: usando herramientas en páginas en línea como PC Part Picker, o viendo la página oficial de los componentes que elegiste y determinar si son o no son compatibles con los consejos que te voy a dar. El primer método, usar PC Part Picker, funciona. Solo hay que ir a su página e ir seleccionando los componentes que elegimos en su sección de armados. Si por ejemplo elegiste anteriormente una motherboard A320 que se usa con procesadores AMD con un i3 9100F de Intel, cuando elijas el i3 9100F en esta plataforma, luego la motherboard no va a aparecer, ya que no es compatible. El segundo método es mucho mejor, ya que te da una idea general y con solo saber algunos datos y especificaciones muy simples de tus componentes, podés darte cuenta si son compatibles o no, sin tener que buscar componente por componente en una lista gigante de muchísimos modelos durante varios minutos. Además, si no tenés idea de nada de los componentes que elegiste ni de sus especificaciones, sos nuevo en esto y no entendés, tranqui que yo te lo explico. Obviamente voy a enseñarte con el ejemplo, por eso voy a armar una PC muy mal armada, con componentes para nada compatibles, y vamos a ir corrigiéndola con el segundo método, viendo la página oficial de los componentes. Imaginemos que por primera vez elegimos un i5 10600KF, una motherboard B550 Plus Asus TUF Gaming Wi-Fi, dos memorias Kingston HyperX de 8 GB DDR3 a 1600 MHz, una GeForce RTX 3060 Pali Dual, un HDD de 2 TB Western Digital Blue y un SSD Western Digital Green de 480 GB M.2, una fuente de 400 watts GB P400 y un gabinete Zentai X10. También vamos a incluir un disipador Arctic Freezer 7X-CO, que le hice una review, la pueden ver haciendo clic acá arriba a la derecha. Esta es una PC muy mal armada que nunca llegaría a ser una PC como tal porque justamente muchos de sus componentes son incompatibles. Empecemos. ¿Cómo sé si mi procesador es compatible con mi placa madre? Bueno, para eso tenemos que ir a nuestro buscador predeterminado y buscar CPU Support List, y luego incluir el nombre de la marca de nuestra motherboard: Asus, ASRock, Gigabyte, MSI, la que sea. Igual en la descripción te voy a dejar los links. En nuestro caso tenemos una motherboard Asus TUF B550 Plus Wi-Fi, entonces entramos a el de Asus. Acá tenemos la opción de ingresar el nombre de nuestro procesador y ver qué motherboards son compatibles, o podemos ingresar el nombre de nuestra motherboard y ver qué procesadores son compatibles. Muy similar es el caso de Gigabyte o de MSI. Como nosotros elegimos el Intel i5 10600KF, vamos a buscar las motherboards compatibles y vamos a ver si la que elegimos se encuentra en la lista. Obviamente, como la Asus TUF B550 Plus Wi-Fi es una motherboard para procesadores AMD, no aparece. Si querés una motherboard Asus compatible con este procesador, tenés que buscar otra que se adapte a tus necesidades. Por ejemplo, la Asus TUF Z490 Plus Wi-Fi. La buscamos en la lista y sí, está. Así de sencillo.
También puedes buscar de entrada una motherboard de esta lista y luego ver si te gusta, como vos prefieras. No hay un método definido, es cuestión de ir probando, buscar componentes, decidirte por algunos y finalmente verificar su compatibilidad. Es muy poco probable que te equivoques de esta manera, o sea, si tenés una mínima idea de los componentes que elegiste, seguro no vas a elegir una motherboard AMD con un procesador Intel, pero igual te enseño esto que, si bien no es nada nuevo, te puede ayudar a sacarte la duda si la motherboard que elegiste es compatible con tu procesador o viceversa, ya que muchas veces, por más que una motherboard tenga un socket Intel para tu procesador Intel, no es compatible por su chipset o actualización de la BIOS, por eso siempre está bueno verificar. Si no sabes elegir una motherboard según tu procesador, te recomiendo ir a ver mi video de cómo elegir los componentes de una PC gamer, donde explico todo con muchos más detalles. El proceso es muy similar tanto en Gigabyte, MSI y otros fabricantes. Listo, ya verificamos que el procesador no era compatible con nuestra motherboard B550, pero la cambiamos por otra muy similar y verificamos que esa que elegimos sí es compatible. Ahora sigamos con la memoria RAM. Para eso vamos a entrar a la página oficial de la motherboard que elegimos. Ahora recordemos que la cambiamos por una Asus TUF Z490 Plus. Buscarla en Google o desde la sección productos de la página oficial del fabricante. Y después entramos en la parte donde nos dice las especificaciones. Como vemos, es compatible con memorias DDR4 y tiene 4 espacios para memoria RAM y soporta hasta 128 GB, lo que significa que podemos poner memorias de 32 GB en cada slot, 128 dividido 4, 32, fácil. Los MHz de la memoria van desde los 2133 hasta los 4600 con overclock, o sea, modificando las frecuencias y voltajes manualmente o activando el perfil XMP. El problema es que nosotros elegimos antes dos memorias DDR3 y no se pueden poner memorias DDR3 en motherboards DDR4, tenés que elegir memorias DDR4, por ejemplo, dos memorias de 8 GB T-Force Excalibur a 3200 MHz, son DDR4 y la motherboard soporta esos 3200 MHz, así que es 100% compatible, así de fácil. También tenés que entrar en la página oficial de tu procesador para saber cuál es el máximo de memoria RAM que soporta, por ejemplo el i5 10600KF. Este soporta hasta 128 GB de RAM, y aunque diga que el tipo de memoria que usa es DDR4 a 2666 MHz, es capaz de soportar más MHz, activando el perfil XMP o modificando las frecuencias y voltajes. Lo mismo pasa con los procesadores AMD Ryzen. Hasta ahora corregimos la motherboard, pasamos de una B550 incompatible con nuestro Intel a una Z490 que sí lo era, y la memoria RAM. Nos dimos cuenta que la memoria que habíamos elegido al principio era DDR3, cuando los únicos requisitos de nuestra motherboard era que sea DDR4, que no supere los 4600 MHz y que en total no superemos los 128 GB de RAM. Que bueno, ¿quién necesita 128 GB de RAM? No sé, pero ahí está el límite. Sí, con solo ser DDR4 del tipo DIMM, o sea RAM para PC de sobremesa, recuerden que están las SODIMM que son para laptop, y estar dentro del rango de MHz y capacidad son compatibles. Vamos con la GeForce RTX 3060 Ti Pallid Dual. Las tarjetas gráficas son uno de los componentes que más variedad de motherboards admite, ya que para conectarlas solo necesitas un slot de expansión PCI Express por 16. La interfaz PCI Express tiene sus diferentes versiones, por ejemplo 4.0 y 3.0. Podés usar una tarjeta gráfica PCI Express 3.0 con una motherboard PCI Express 2.0 o 4.0, o una gráfica PCI Express 4.0 en una motherboard 3.0, e incluso la vas a poder usar en una PC con una motherboard con PCI Express 2.0, o sea, la posibilidad existe, pero capaz no es recomendable por el tipo de procesadores que soporte dicha motherboard y temas de actualización de BIOS. Para verificar que nuestra motherboard es compatible con nuestra tarjeta gráfica, solo nos tenemos que asegurar que tenga un puerto PCI Express por 16, de preferencia 4.0, aunque uno 3.0 te sirve de sobra. Por ejemplo, la Z490 que elegimos nosotros, en la sección de especificaciones nos dice que tiene un puerto PCI Express por 16 3.0, completamente compatible con nuestra tarjeta gráfica 3060 Ti Pallid Dual 4.0. En las demás páginas debería ser similar, buscar la motherboard desde la sección de productos o solo poniendo el nombre en Google y ver las especificaciones. Listo, tenemos motherboard y procesador compatibles con memoria RAM y tarjeta gráfica compatibles. Vamos ahora con el almacenamiento. El almacenamiento sí es uno de los componentes con mayor rango de compatibilidad. Podés poner casi cualquier SSD en cualquier motherboard o cualquier disco rígido, siempre y cuando no sea un IDE del año 94. Para que un HDD sea compatible con tu mother, lo único que necesitas es que la motherboard tenga puerto SATA, que todas las motherboards del 2006 para adelante los incluyen, y obviamente un cable SATA, que por lo general vienen incluidos dos mínimos en la caja de la motherboard.
Así que sí, no tenés que preocuparte por la compatibilidad entre un HDD y una motherboard. Lo único que deberías chequear es el SSD M.2. Para poner un SSD M.2, no importa la marca, o uno NVMe, necesitas como mínimo un zócalo M.2 en tu motherboard. Volvés a entrar en la página oficial de tu motherboard y volvés a ver sus especificaciones, y buscas donde diga almacenamiento. La Z490 tiene 6 puertos SATA y 2 puertos M.2, 100% compatibles con un SSD M.2 SATA o NVMe. La diferencia entre ambos es que uno admite unidades de hasta 110 mm de largo y la otra hasta 80, pero la mayoría de los SSD que se conectan por M.2 si usamos por lo general miden 80 mm de largo, y si quieres usar uno de 110 tenés un zócalo para ello. Ahora sí, ya nos aseguramos que nuestro HDD de 2 TB y nuestro SSD M.2 es compatible con nuestra mother. Ya tenemos un i5 10600KF, una Asus TUF Z490 Plus Wi-Fi, una RTX 3060 Ti Palit Dual, 2 memorias de 8 GB a 3200 MHz GeForce Excalibur, un HDD de 2 TB y un SSD M.2 de 480 GB M.2. Pero ¿cuánto consumen estos componentes? ¿Qué fuente necesito? Nosotros elegimos una fuente de Gigabyte P400 de 400 watts y lo primero que tenemos que ver es que los watts alcancen para nuestros componentes. Para eso vamos a entrar a la página Newegg PSU Calculator, una página en la que calculamos los watts que consumiría nuestra PC. Obviamente elegimos nuestro procesador Intel i5 10600KF, una motherboard ATX, el formato de nuestra motherboard, nuestra GPU Nvidia RTX 3060 Ti, 2 módulos de 8 GB DDR4, un solo SSD de entre 256 y 512 GB y un HDD de 2 TB de 7200 RPM. Como podemos ver, nuestra PC consumiría como máximo un aproximado de 471 watts, así que la fuente Gigabyte de 400 watts no nos sirve, tenemos que elegir otra. Con 500 watts estaríamos muy justos, y no se olviden de que los 471 son solo una aproximación, así que lo mejor sería elegir una fuente de 600 watts para estar sobrados y actualizar más adelante, o sea, agregar componentes de más consumo. También podemos buscar en la página oficial de nuestra tarjeta gráfica la cantidad de watts que se recomiendan. En nuestro caso, la Palit Dual RTX 3060 Ti nos recomienda una fuente de 550 watts. Ojo, se refiere a la cantidad de watts que recomienda que dé la fuente, no a la cantidad de watts que consume. Una fuente que nos puede servir es la Seasonic Focus de 650 watts con una certificación 80 Plus Gold. Solo nos queda ver que tenga los cables necesarios. De vuelta, buscamos la página oficial de la fuente, buscando el nombre del modelo en Google y vemos sus cables. Este es capaz el paso más tedioso, porque tenés que ver todos los componentes que elegiste y ver cuáles necesitan alimentación de la fuente y cuáles no. Es algo sencillo, pero si es la primera vez que te fijas en esto te puede costar un poquito. Tenemos un Intel i5 10600KF que no necesita alimentación directa de la fuente de poder, o sea, el cable de la fuente no se conecta en el procesador, sino en la motherboard. 2 memorias de 8 GB GeForce Excalibur a 3200 MHz que también se alimentan directo de la motherboard, un SSD M.2 que ya vimos que se conecta directo en la motherboard por el zócalo M.2, y por último tenemos los componentes que sí reciben energía directo de la fuente, o sea, la placa madre, la tarjeta gráfica RTX 3060 Ti y el HDD de 2 TB. Para alimentar a la placa madre necesitamos en todas las motherboards un cable de 24 pines, y esta fuente sí lo incluye. También la motherboard incluye un conector de 8 y 4 pines para el procesador. Los 4 pines extras son para hacer overclock, por lo que no hace falta conectar los 12 pines en total. Podés ver la información de alimentación en las especificaciones de tu motherboard, pero si no aparecen, fíjate en la galería. Con un solo cable de 8 pines para el procesador nos alcanza. Si tu motherboard es de solo 4 pines, igual te recomiendo una fuente con 8 pines en este cable, o sea 4 más 4. Se pueden dividir a la mitad y conectar solo 4 en caso de que así lo necesites. La fuente de poder Seasonic tiene un cable para el CPU, el procesador, de 8 pines, 4 más 4, así que nos sirve para nuestra Z490. No importa que quede un espacio de 4 pines sobrantes, salvo que quieras hacer overclock. Para ver qué tipo de conexión usa nuestra tarjeta gráfica, entramos a su página oficial y nos fijamos en las especificaciones. Supplementary Power Connectors, 8 pin por 1, o sea que necesita solo un conector de 8 pines. La fuente Seasonic nos trae 2 cables con 2 conectores PCI Express de 8 pines, 4 conectores PCI Express en total. Para nuestra tarjeta gráfica nosotros solo necesitamos uno, así que sí, también puede alimentar a esta GPU. Por último, nos queda ver si puede alimentar a nuestras unidades de almacenamiento. Acá ni siquiera hace falta entrar a ver qué tipo de conexión usa nuestro HDD porque es obvio y es muy general.
Usan los cables de alimentación SATA de la fuente de poder, diferentes a los SATA de datos que van a la motherboard. Tiene dos cables SATA con 4 conectores de alimentación SATA cada uno, o sea que podríamos poner el HDD de 2 TB. Finalmente, nuestra PC quedó con un Intel i5 10600KF, una Z490 Asus TUF Plus Wi-Fi, dos memorias RAM de 8 GB a 3200 MHz TeForce Excalibur, una RTX 3060 Ti Palit Dual, un disco rígido de 2 TB y un SSD M.2 Western Digital Green y una fuente de poder Seasonic Focus de 650 watts, componentes que ya verificamos que son 100% compatibles, pero nos quedan dos últimas cosas muy importantes. En primer lugar, el disipador Arctic Freezer 7X CO, el que va a mantener fresquito nuestro procesador Intel i5 10600KF. Para ver si es compatible con nuestra motherboard y nuestro procesador, solo tenés que entrar en la página oficial de alguno de los dos, o sea, del motherboard o del proce. Yo te recomiendo del procesador, y fijarte el socket que usan. Si tu procesador es AMD, deberías hacer lo mismo. En Intel, el socket nos va a aparecer como zócalos compatibles dentro de especificaciones del paquete. Nos dice que es FC-LGA 1200, pero lo que a nosotros nos importa es LGA 1200, o sea, es lo que tenés que tener en cuenta. En AMD el socket aparece como package, o sea AM4. Una vez que hayamos visto el socket de nuestro procesador, en nuestro caso LGA 1200, vamos a la página oficial de nuestro disipador para ver sus especificaciones técnicas. Busca las especificaciones técnicas en donde aparezca. Fíjate porque pueden estar al pie de la página. En Arctic aparecen debajo de todo. Tenemos que buscar Intel Socket o AMD Socket. Como nuestro procesador es Intel, nos fijamos en Intel Socket y vemos que es compatible con 1200. Sí, no dice LGA al principio, pero quédate tranquilo. Nuestro Intel i5 10600KF usa LGA 1200 y el Arctic Freezer 7X CO es compatible con Intel Socket 1200. Así que sí, son 100% compatibles. Pero no solo tenés que fijarte que sea compatible con tu procesador, también tenés que asegurarte que no choque con tus memorias RAM. De vuelta nos fijamos en las especificaciones. El Arctic Freezer 7X CO no tiene ninguna limitación con la RAM, pero por ejemplo el Noctua NHD15 Chromax Black necesita que las memorias sean de menos de 32 mm de alto. Entramos a las especificaciones de nuestra memoria RAM en la página oficial y vemos que miden 48 mm de alto. En caso de que hayamos elegido el Noctua NHD15, que es un disipador gigante, deberías cambiar las memorias por unas más bajas, pero como no elegimos ese, sino un Arctic Freezer 7X CO, no tenemos que cambiar nada, porque este no nos limita. Y por último, pero no menos importante, el gabinete. Llegamos al momento en el que tenemos que verificar que todos los componentes que elegimos entren en el gabinete que nos haya gustado. Para eso, una vez más, entramos en la página oficial del case, en nuestro caso el Zentai X10. Lo primero que tenemos que verificar es que nuestra motherboard entre. Para eso nos fijamos en las especificaciones de nuestra mother, Z490 Asus TUF Plus Wi-Fi, si es ATX, micro ATX o ITX. Si ya la tenés clara, no va a ser necesario fijarte, solo con verla te vas a dar cuenta. Están las motherboards eATX, ATX, micro ATX e ITX. Igual en la página oficial de nuestra mother dice, tarjeta madre para juegos Intel Z490 LGA 1200 ATX, o sea que es ATX. Nos fijamos en las especificaciones del gabinete Zentai X10 y soporta solo motherboards micro ATX e ITX. Este gabinete no nos sirve, necesitamos otro. Por ejemplo el Deepcool Matrix 55. Nos fijamos y sí soporta todos los tipos de motherboard, entre ellos ATX. Nuestro gabinete es compatible con nuestra motherboard. Vamos con el disipador. El gabinete Deepcool Matrix 55 soporta hasta un disipador por aire de una altura de 168 mm, donde dice límite de altura del enfriador de la CPU, por lo tanto nuestro Arctic Freezer 7X CO es compatible y entra perfectamente. Luego verificamos que entre la tarjeta gráfica. El límite de longitud de VGA, la tarjeta gráfica, es de 370 mm, por lo tanto nuestra Palit 3060 Ti Dual entra perfectamente. Ahora nos fijamos que tenga espacio para nuestras unidades de almacenamiento. Las bahías o slots de 3.5 pulgadas son para discos rígidos y las de 2.5 pulgadas son para discos rígidos de ese tamaño o SSDs de ese tamaño. Nosotros tenemos un solo disco rígido de 3.5 pulgadas y este gabinete tiene dos bahías. Me sirve. Y por último, la fuente de poder. La mayoría de las fuentes de poder pueden entrar en cualquier gabinete, salvo que sea una fuente muy vieja o una de otro formato. Así que en este punto no tenés mucho de qué preocuparte. El tipo de fuente que soporta este gabinete es ATX PS2. Nuestra fuente es una Seasonic 650 watts ATX, así que sí, también podemos usarla en este gabinete.
Hasta acá el video, fue muy largo, lo sé, pero creo que valió la pena. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Me ayudarías muchísimo, de verdad, muchísimo suscribiéndote y dejando tu like. Gracias a los miembros por apoyar el canal desde lo económico, muchas gracias por ver y no te olvides de decirme en los comentarios de qué tema querés que hable en el siguiente video.